Bienvenidos estimados estudiantes y continuamos trabajando la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Como decíamos en el anterior reto, la situación significativa está relacionada con la problemática del agua, la forma de cómo los pobladores acceden a este líquido elemento muy importante para nuestro diario vivir. En esta oportunidad el reto número 2 tiene que ver precisamente con la situación significativa. Nos dice lo siguiente: Antonio es un estudiante que vive en uno de los distritos de nuestra provincia. En su pueblo, el agua se almacena en un tanque elevado que tiene la forma que se muestra en la imagen, cuyas dimensiones de su parte superior son 4 metros de altura y 3 metros de radio. ¿Cuál es el volumen de agua que almacena dicho depósito? ¿A cuántos litros equivale dicho volumen de agua? Si en uno de los días de la semana el depósito solo se llena hasta los 2,5 metros de altura, ¿cuál será el volumen de agua almacenada? ¿Y en cuántos litros disminuye la cantidad de agua? Entonces, vamos a tratar de entender de qué se trata el problema. Veamos, nos dice que en el pueblo donde vive Antonio, el agua se almacena en un tanque elevado que tiene esta forma como se muestra en la imagen. Dice que en la parte superior, aquí estamos señalando en la parte superior, es donde se almacena el agua. Los demás son columnas de soporte para poder tener a una altura, precisamente se llama tanque elevado porque está a una elevación, a una altura, para que pueda el agua llegar con fuerza a los diferentes domicilios y distribuirse de esa manera. Muy bien, ¿qué forma tiene la parte superior donde se almacena el agua de ese tanque elevado? Si observamos, tiene la forma, me imagino que a ustedes tienen la idea, es un cilindro, tiene la forma de un cilindro. Nos dice que este sólido geométrico que en realidad se ha formado o es parte de ese tanque elevado tiene 4 metros de altura. La altura de este cilindro, estoy señalando la altura, tiene 4 metros y 3 metros de radio. Se entiende que como es un cilindro, su base o sus bases son círculos. En esta base, el radio de la base es 3 metros, según lo que nos dice el problema. Entendiendo esa situación, vamos ahora sí a resolver cada una de las preguntas que nos plantea. Dice, ¿cuál es el volumen de agua que almacena dicho depósito? Para ello, veamos entonces cómo se calcula el volumen de un cilindro. Aquí tenemos nuestra situación problemática para poder guiarnos en su resolución y veamos entonces que la parte superior de este tanque elevado hemos indicado que tiene la forma de un cilindro. Aquí tenemos un cilindro. Esta es la forma que tiene la parte superior de este tanque elevado del pueblo donde vive Antonio. Bien, ¿qué partes importantes necesito conocer de un cilindro para poder calcular su volumen? Porque la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el volumen de agua que almacena dicho depósito? Bien, la altura de este cilindro y el radio son las dos partes más importantes que yo necesito conocer para poder calcular su volumen. Veamos entonces cuánto mide su altura. Según el problema nos dice que la altura mide 4 metros y el radio 3 metros. Con esos datos ya puedo calcular el volumen de este cilindro. Recordemos, ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro? Ahí lo tenemos. Un cilindro recto, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso nos indica también la generatriz. Bien, en este caso cuando se trata de un cilindro recto, la altura coincide con la generatriz, tienen la misma medida. En cambio, cuando se trata de un cilindro oblicuo, ahí hay una diferencia. La altura y la generatriz varían en dimensión o longitud. En este caso, altura o generatriz vamos a tomar, es el mismo valor. Muy bien, entonces veamos cómo calcular el volumen de este cilindro con las condiciones que nos da el problema. Hallan el volumen. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Veamos, pi es una constante matemática, ya la conocemos, 3,141592, es un número racional, infinito, pero aproximadamente utilizamos el valor de 3,14. El radio de este sólido geométrico, acá lo tenemos, 3 metros en nuestra gráfica, y la altura también la conocemos, 4 metros. Reemplazando cada uno de los valores tenemos pi 3,14, radio 3 metros, pero está elevado al cuadrado, y la altura 4 metros. Primero desarrollamos la potencia, 3 metros al cuadrado resulta 9 metros cuadrados.
multiplicado por 3,14 y 4 metros que se bajan. Ahora vamos a multiplicar 3,14 por 9, metros cuadrados por metro resulta metros cúbicos, que es la unidad del volumen, y el resultado será 113,04 metros cúbicos, ¿no? 113 metros cúbicos con 4 centésimas. Ahí tenemos la primera respuesta. ¿Cuál es el volumen de agua que almacena dicho depósito? Dicho depósito almacena 113,04 metros cúbicos de agua. La segunda pregunta nos dice: ¿a cuántos litros equivale dicho volumen de agua? En el anterior reto dijimos que un metro cúbico lo puedo reemplazar por su equivalente, que es 1000 litros. Vamos reemplazando entonces, porque la equivalencia es precisamente un metro cúbico 1000 litros, tal como le hemos indicado, y en este 113,04 metros cúbicos, el metro cúbico que vale a 1000 litros, que equivale a 1000 litros, lo voy a reemplazar precisamente por ese valor. Y veamos entonces cómo nos quedaría. Acá está. Volumen es igual a 113,04 y el metro cúbico lo reemplazo por su equivalente 1000 litros. Multiplicando 113,04 por 1000, obtenemos 113.040 litros de agua, que sería la respuesta a la segunda pregunta, que dice: ¿a cuántos litros equivale dicho volumen de agua? Equivale a 113.040 litros. Continuamos resolviendo el reto. Luego dice: si en uno de los días de la semana el depósito solo se llena hasta los 2,5 metros de altura, ¿cuál será el volumen de agua almacenada y en cuántos litros disminuye la cantidad de agua? Bien, entonces tenemos el cilindro, pero ya no se llena en su totalidad hasta los 4 metros de altura, sino hasta los 2,5 metros de altura. Quiere decir que en la fórmula que tenemos acá y la que estoy señalando con el cursor, el pi permanece constante, es un valor constante, 3,14, el radio también se mantiene 3 metros, pero la altura ya no será 4, metros, sino ahora tenemos que reemplazarla por 2,5 metros, tal como nos indica el problema. Bien, entonces veamos. Calculamos el volumen cuando la altura es 2,5 metros. Esta es la fórmula: pi por radio al cuadrado por la altura, y al reemplazar nos queda de la siguiente manera: pi 3,14, el radio 3 metros está elevado al cuadrado y la altura 2,5 metros. Desarrollando la potencia 3 metros al cuadrado, 9 metros cuadrados, y multiplicamos 3,14 por 9 por 2,5 por un lado, y por otro lado multiplicamos metros al cuadrado por metros, que resulta metros cúbicos. El resultado será 70,65 metros cúbicos. 3,14 por 9 por 2,5, 70,65 metros al cuadrado por metros resulta metros cúbicos. Ahora debo convertirlo a litros para poder ver la diferencia con el volumen anterior. Bien, ya sabemos que para convertir en litros tenemos que utilizar la equivalencia de que cada metro cúbico es, aquí lo tenemos en la parte inferior, 1000 litros. Entonces 70,65 lo voy a multiplicar por el metro cúbico, que equivale a 1000 litros. Y tenemos entonces 70,65 por 1000 litros. Y el resultado es 70.650 litros. Quiere decir que cuando se llene en su totalidad a la altura de 4 metros, se almacenan 113.040 litros. Y cuando se llena hasta una altura de 2,5, este cilindro almacena 70.650 litros. ¿En cuántos litros disminuyó la cantidad de agua? Para ello tenemos que hallar la diferencia. Y la diferencia significa restar ambas cantidades. 113.040 litros menos 70.650 litros. El resultado es 42.590 litros, que es la respuesta a la última pregunta, que nos dice: ¿en cuántos litros disminuye la cantidad de agua almacenada? La respuesta sería: la cantidad de agua almacenada disminuye en 42.390 litros. Y hemos resuelto de esta manera el reto número 2.